Bueno, y continuamos en Mi Gente conversando sobre el perdón y en esta ocasión vamos a hablar mediante videollamada con la doctora Marta Reyes, quien es psicóloga y predicadora católica que está con nosotros. Marta, saludos, qué alegría siempre tenerte por acá en el programa. Pues yo con mucha alegría siempre de hablar a los puertorriqueños y al corazón de Puerto Rico, mi patria, aunque vivo lejos, pero siempre conectada con ustedes. Eso es importante y siempre se lleva eso en el corazón. Así mismo, así mismo. Pues Marta, estamos hablando en el programa un poco sobre sobre el perdón y por qué es tan importante el que podamos hablar del perdón. Pues es que el sentimiento más dañino para la mente, el cerebro y el corazón humano es el resentimiento. Incluso estudios han mostrado que la persona resentida o la persona odiada o despreciada vive con altos niveles de dióxido de carbono en la sangre. Es un veneno. El odio y sus secuaces, el desprecio, el prejuicio, etcétera, son el cáncer que carcome y destruye el interior del ser humano, que deforma la identidad incluso y la psicología de vida. Y en las historias humanas podemos observar que los eventos más destructivos se le pueden atribuir a la falta de reconciliación o simplemente al odio entre unos a otros. Por la falta de perdón se quebrantan corazones, relaciones, se dividen familias, hogares y naciones completas. Para darle una idea, padre, solo en el siglo XX se calcula que 108 millones de personas han muerto en las guerras históricas debido a las contiendas entre pueblos y naciones y 1 billón de personas en la historia de la humanidad a causa de estos odios. Cuando no buscamos vivir reconciliados o cuando no perdonamos, dejamos personas heridas, dañadas, historias arruinadas e inconclusas. Cuando no perdonamos, nos llenamos de prejuicios y se despiertan sentimientos de desprecio, rechazo, incomprensión y se generan actos de distanciamiento, separación o de violencia. Ahora, como no amamos, como nos dice la palabra de Dios en Primera de Corintios 13, que es el amor, todo lo puede, todo lo da, etcétera. Como no amamos así, entonces la propuesta del perdón se nos ofrece para sanar las relaciones heridas. En otras palabras, el amor de Primera de Corintios 13 es el plan A de Dios, el perdón es el plan B. No fueran posibles las relaciones humanas ni el desarrollo de ningún grupo social o la supervivencia de la humanidad sin actos de perdón y de reconciliación. Pues entonces, mirando y escuchando un poco eso que vas diciendo, particularmente con esas características de la falta de perdón, lo que puede llevar eso en el interior, de ahí es que entonces surge una necesidad también en algunos momentos, incluso de poder tener esa ayuda psicológica en el proceso de sanación y buscar ese perdón. Hay una necesidad psicológica innata de vivir reconciliados, de ser perdonados y ojalá que también de perdonar. La mente necesita cerrar círculos y ciclos y dimensionarnos hacia nuevas historias puntualmente, destrabándonos de viejas historias dolorosas. El perdón es la renuncia a seguir heridos, el freno al resentimiento y al odio para que no escale o evolucione a un plan de venganza. Como dice el Salmo 37, versículo 8, deja a un lado la ira, renuncia a la furia, no te irrites. A veces entre un sentimiento, Padre, y un acto, solo hace falta una oportunidad. Y si no hay perdón, esas oportunidades se van a dar para seguir escalando, no solamente los sentimientos, sino también las conductas. Dice Hebreo 10:30, mía es la venganza, yo les daré su merecido. O sea, entréguenme eso ahí, a mí, que yo me encargaré. Yo me encargaré pues, de ajustar las cuentas que no se ajustaron humanamente. Ahora, las 4 columnas del verdadero perdón, porque esto debe ser como un programa de reconciliación, es reconciliarse primero con la vida. Estas son las circunstancias de la vida y tengo que pues reconciliarme con la vida porque no puedo vivir en un eterno conflicto con la vida. Segunda columna,
reconciliarme conmigo mismo, porque si no me siento víctima o me siento cómplice. Tercera columna para una verdadera reconciliación y acto de perdón. Perdonarme o perdonar con los que se hirieron, con este grupo de personas que participaron en la herida. Y cuarta, pedir el perdón de Dios, porque cuando nos sentimos perdonados por Dios, entonces como que se aliviana la carga, se limpia el alma y el corazón. Tienen que darse los 4 pasos del perdón por cada ofensa. Si uno de estos no se da, estamos incompletos y el acto está inconcluso. El perdón, yo siempre digo, en la sanación interior es la energía nuclear de la sanación. Sin perdón no hay sanación. De hecho, y pensando en eso mismo que acabas de decir casi ahí al final, que es la parte, por ejemplo, en la Eucaristía cuando vamos a vivirla, lo primero que se hace es pedir perdón. Eso es empezamos la misa. A veces cuando se piensa en las misas con oración de sanación, que yo que siempre digo que así es que se llaman, misas con oración de sanación, porque todas las misas son sanadoras, pero se empieza por ahí, pidiendo por ese perdón a Dios. Y de las 4 columnas que me ibas comentando, cuando hablaste de la primera, de perdonarse con las circunstancias, digo, el pensamiento que me vino fue, tanta falta que hace, porque hay gente que está peleando hasta con su imagen en el espejo. O sea, que no... Así mismo, sí. Es una Estar cosa en un impresionante. eterno conflicto, así mismo, en un eterno conflicto, y así no vamos nunca a estar en paz, ni mucho menos estar tranquilos ni felices. Entonces, tenías esas 4 columnas, y si miramos a ver cómo podemos entonces definir lo que es el verdadero perdón, porque vemos que esto es algo más que simplemente decir perdón o perdóname, o sea, conlleva mucho más que simplemente una palabra. Pues hay una diferencia entre disculpar, perdonar y exonerar, Ok. es el indulto. Entonces, como hemos dicho, el perdón es el antídoto al resentimiento, a la culpabilidad, a la violencia, a la complicidad. Ahora, el perdón no es exonerar al culpable, sino liberar al herido. El herido no merece vivir constante y perpetuamente con esa herida. Necesita evolucionar a un estado de paz, necesita transicionar a un estado de paz. Ahora, el perdón tampoco es justificar, dejar pasar por alto, aquí no ha pasado nada. El perdón no es olvidar, es poder recordar sin dolor. No debemos olvidar al grado de minimizar o justificar la ofensa, porque entonces no aprendemos nada y seremos siempre vulnerables a que se repitan las mismas ofensas y entonces nos salimos del hoyo, como decimos. Ahora, lo que sí debemos recordar no es en sí el impacto de la herida, sino las lecciones que podemos aprender. Eso no lo debemos olvidar. ¿Cómo llegamos ahí? ¿Qué se dijo? ¿Qué se dio? ¿Qué no se dio? ¿Qué no se dijo? ¿Qué debió haberse hecho o dicho o realizado? Hacer ese inventario es sumamente importante. El verdadero perdón es liberar el corazón y la mente de cargas inútiles e inservibles, como son los odios, los remordimientos, prejuicios, rechazos, todos. Pensamientos y sentimientos debilitantes, porque eso es lo que son, y saboteadores de la paz interior. Y la paz interior es el secreto o puente a la felicidad. El verdadero perdón es un contrato de misericordia y una propuesta de respeto y reciprocidad. Te perdono, pero no me lo vuelvas a hacer, porque me tengo que amar, me tengo que factorizar aquí en esta matemática del amor, amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. No voy a ser presa fácil de depredadores ni de ofensores, sino que es un contrato de misericordia y reciprocidad. El que pide perdón con sinceridad siente dolor, vergüenza y propósito de enmienda. El perdón es apretar el botón de reinicio, pero no nos movemos de la herida tan rápidamente a la estabilidad, al olvido o a decir, aquí no ha pasado nada. El perdón más bien nos lleva a la paz interior y con esa paz es que podemos entonces tomar otras decisiones y movilizarnos hacia otros estados de vida. Cuando perdonamos salimos de la victimización para elevarnos al nivel de iguales, pararnos sobre la misma plataforma. Esto ayuda a la autoestima y autovalorización. El ofensor en sí
sigue estando en deuda moral con el ofendido. Entonces, perdonar es llegar a la paz, perdonar es firmar un tratado de paz, aunque sea a la distancia, para levantarme de esa mesa con confianza, con dignidad, con ganancia y no con pérdidas. No puedo firmar un contrato donde soy el desventajado, pues no me conseguirá ningún beneficio, sino lo que me espera es algo semejante. ¿Qué no es perdonar? Avalar la ofensa o minimizarla, no lograr el arrepentimiento del otro, ni concientización de error con propósito de enmienda, eso no es perdonar. Enviar un mensaje de presa fácil para que me sigan agrediendo, humillando, eso tampoco es perdonar. La verdad es que es impresionante y lo que también igual ibas comentando que esa parte de perdonar no significa que el perdonar a veces tiene dolor, o sea, cuesta y puede ser un poco difícil, pero y no es solamente borrar y olvidar, o sea, están ahí, son experiencias que se viven, pero igual la imagen que me viene a la mente es la que diríamos la típica, el típico perdón más fuerte que podemos ver, que fue el propio Cristo en la cruz. Ahí a los que lo están clavando diciendo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Dice, cuando se llega a ese punto de perdón, pues es un ejemplo grande que tenemos nosotros que emular en ese aspecto. Pero ahora yo te pido perdón porque nos tenemos que ir a la pausa. Pero vamos a la pausa, pero vamos a continuar hablando sobre este tema del perdón, el por qué nos cuesta tanto perdonar, sobre algunas herramientas. Así que regresar, seguimos conversando con Marta Reyes. No se vayan, ya volvemos.